muy pequeño. El B, el A, el A, el B, el D. Cuando venía Solange decía cada mochuelo su olivo. Todo no se coge, pero bueno. Vale, es así. Coge solo los botones. Estáis casi todo.
así pequeña, ahora he descubierto las... Ay, coño, la Mercedes sí está idéntica, por Dios, si entra como una diva. Está igualita, igualita. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ven para acá. Ven para acá que has entrado como una diva.
Todos. Por gracia al gran poeta que supo con su libro milagroso hacer lo no logrado por Jesús, a pesar de haber luchado como un oso. Me encomendaron aquellos dos, mis colegas, allí pululantes, Javier Raso y Jesús José González, que dijera yo unas palabras. Entonces estuve pensando si decir solo unas palabras, por ejemplo, perro, oveja, gato, ciervo, que ya son unas palabras, o por el contrario, hilvanarlas de manera que tuvieran algún sentido. Y decidí, después de mucho pensarlo, que en vez de escribir un texto de 20 o 30 páginas, que era mi primera idea, pues decidí mejor hacerme aquí una chuleta para ir diciendo algunas cosas sobre la marcha. Y yo de lo que voy a hablar, aparte de regañar a la gente díscola que no escucha, aquí delante de mi nariz, yo voy a recordar algunas cosas de aquellos tiempos pretéritos que nos unen aquí, precisamente. Entonces, cuando llega el tiempo de los discursos, yo recuerdo que los primeros discursos que nosotros escribíamos eran precisamente los que nos mandaba Jesús Fuentes, que nos tenía esclavizados, como un buen tirano que era. Entonces, según se despertaba cada día, pues decía, hoy un poema, mañana... Bueno, luego diremos cómo lo decía. Pues nada, llegaba entonces y decía, a ver, este librito lo vais a copiar entero. Y en otras ocasiones decía, ahora me vais a hacer un discurso. Cuando todavía eran tiempos en los que no existían las chicas. Y entonces, pues nada, nosotros estábamos allí en aquel caserón del Colegio de Infantes y llegaba Jesús y nos decía, para el próximo viernes, un soneto. Nosotros escribíamos un soneto. Y un día dijo, vais a escribir un discurso. Entonces todos escribimos un discurso que siempre empezaba diciendo, seré breve. Y así fue el asunto. Bueno, luego también hubo algunas cosas que me van aquí apuntando mis queridos colegas, como aquellos sonetos, aquellos pareados, porque primero, claro, él dijo, esto ya fue en otro tiempo, ya dijo, ahora vais a escribir cada día un tipo de estrofa métrica, ¿no? Y empezó por los pareados, que eran los más sencillos. Y entonces, nuestro querido amigo el Sese, Julián Seseña, también conocido como La Mosca, pues escribió unos pareados maravillosos que decían, todos los recordamos muy bien, algunos los recordamos muy bien, que decían talmente lo que sigue. Estaba yo jugando con una silla y va mi madre y me pilla. Y entonces fue y me dijo, hijo, no hagas más el pijo. Eran unos pareados realmente brillantes. Aparte de los pareados, pues bueno, también hubo un poema muy bellísimo que escribió Pepe Maca, también ausente, en el cual él se planteaba, cada vez que Jesús decía, tenéis que escribir sobre tal tema, él siempre decía, sobre la luna. Él nunca le hacía caso, nunca era la luna el tema. Y un día pues dijo, tema libre. Y entonces el Maca escribió sobre la luna.
unos versos que decían: oh luna, bella luna, de belleza cual ninguna, demostrando el estro poético que ya le adornaba. Entonces, en aquellos tiempos, como digo, pues yo sigo con el rollo de lo que tengo aquí apuntado, que me estáis desviando de mi camino. Y aquí pues yo había apuntado algunas cosas. Entonces, decía antes que en aquel tiempo no había chicas, efectivamente. No había chicas. En el colegio solamente éramos chicos y éramos felices. Francamente. Eran tiempos felices, de tranquilidad y de calma. La verdad, Rafa corrobora la felicidad de aquellos tiempos, que se vio truncada un buen día. Pero bueno, aunque no hubiera chicas, a nosotros nos daba igual, porque intentábamos, cuando era necesario, buscarlas donde las hubiera, porque teníamos la conciencia clara de que existían. Así que en esas circunstancias pues decidimos buscarlas, las buscábamos por las calles de la ciudad y también las buscábamos desde la catedral. Hay que decir las cosas, aunque suenen feas, porque nosotros, recuerdo que en aquellos equipos que montábamos en el colegio para ir a ayudar a misa a la catedral, pues teníamos una sacristía de la capilla del Alcázar donde íbamos allí a revestirnos, nos poníamos las sotanas, pero tenía una gran virtud aquella capilla, es que tenía un ventanuco que daba a la calle del Cardenal Cisneros, y por allí pasaban todas las niñas de las terciarias, algunas seríais vosotras. Y entonces pues lo que hacíamos era desde esa ventanita atentar contra las chicas que pasaban. Entonces pues habíamos encontrado una buena munición en una especie no sé, una terraza, figurita metálica, una piececilla metálica que quedaba de las velas aquellas pequeñitas cuando se consumían y las tiraban allí en un patio de la catedral. Entonces nosotros cogíamos aquella munición y bombardeábamos desde allí. Hasta que descubrimos una cosa maravillosa, y es que en esa misma sacristía había una terraza a la que nadie subía, y nosotros subimos y descubrimos que tenía allí pues los residuos seculares de varios siglos, claro. Así que mientras uno vigilaba desde la barandilla de la terraza, cuando pasaban las chicas, víctimas propiciatorias, otro barría con una escoba a través de las gárgolas de los canalones, y entonces toda aquella lluvia de polvos viejos caía. Eran polvos sanos que caían sobre aquellas damas en ciernes que pasaban por allí. Éramos inocentes porque nosotros éramos acólitos de la catedral. Pero luego resultó que las chicas que nosotros pensábamos que eran seres mitológicos, pues resulta que no, que realmente existían. Y entonces un buen día pues resulta que aquello que había sido siempre un auténtico lugar solo de chicos, felices eso sí, pues se transformó, Qué pena que me dan. inocentes, sobre todo felices y absolutamente inocentes, porque nosotros lo más que hacíamos era quitar las trenzas de las coletas, ¿verdad? Los lacitos de las coletas, algunos, otros los había más procaces, Pero en cualquier caso, pues un buen día nos dijeron que iba a haber niñas por medio, así que aquellos seres mitológicos se iban a materializar. Entonces, pues nada, decidimos el día que había que empezar las clases allí en el colegio de la Milagrosa. Yo recuerdo que al menos varios de nosotros, con gran miedo en el cuerpo, decidimos quedar previamente en Zocodover para ir todos juntos, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allí en aquel... Y efectivamente pues fuimos todos juntos con gran miedo, y nos quedamos allí agazapados en un rincón. Y así luego, claro, debe ser que como nos vieron allí agazapados en ese rincón, pues ya decidieron dejarnos también luego aislados. Entonces en las aulas que hemos estado viendo esta tarde,
pues dedicaron una solo para nosotros. Y No, perdón, Toda- yo estuve castigada allí un día, un rato. pero eso es porque eran malas. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con una niña mala? Con los niños. Pero salvo Sagrario, que estuvo castigada por no portarse bien. Evidentemente. Pues en general nosotros estábamos allí solos, ¿eh? Y en esas aulas con esas cristaleras maravillosas, por las cuales yo he puesto aquí que eran aulas jaulas, porque parecía que estábamos enjaulados, ¿eh? Y cuando sonaba el timbre, muchas cabezas de chicas se asomaban por aquellas jaulas a mirarnos como si fuéramos animales exóticos. Afortunadamente eran cristales y no estaba eso abierto, porque si no nos habrían arrojado cacahuetes, seguro. Y entonces estuvimos allí pues aguantando aquello con gran pesar nuestro, porque éramos criaturas inocentes, y aquello pues claro, para nosotros era casi pornográfico. Tantas chicas allí mirando a través de las ventanillas. Y luego había un problema grande, que era cada vez que teníamos la necesidad de ir al servicio. Me Porque, acuerdo. ¿ves? No me dejará mentir Sagrario, que se acuerda de que era terrorífico. Es que yo estaba en la última fila de mi clase y os controlaba a todos. Iban de 4 en 4 como mínimo. Claro, íbamos de 4 en 4 porque era temeroso atravesar aquella especie de desierto. Había 4 servicios y claro, íbamos porque si fuéramos 5 uno tenía que esperar. Entonces, ese es el motivo de que fuéramos 4. Y el que esperaba, pues a lo mejor se tenía que quedar fuera, y lo mismo llegaban varias chicas y le preguntaban y le acosaban. Entonces, era peligroso. Nosotros íbamos juntos porque nos daba pánico. Pero luego después ya empezamos a tomar ciertas confianzas con las chicas. Ya nos daban menos miedo, ¿eh? Vimos que no mordían y que además pues eran... y si mordían eran mordiscos que no dolían mucho. Así que decidimos confraternizar con ellas. No nos quedaba más remedio ya. Nosotros no queríamos, pero se nos había impuesto. Así que en esa confraternización luego ya nos hicimos asiduos. Sobre todo yo recuerdo, y alguno recordará otra cosa, las vísperas de las vacaciones de Navidad, que siempre quedábamos un grupo y nos íbamos a recorrer antros de perversión. Por ejemplo, nos íbamos a las tabernas, al Obrero, que entonces era una taberna de mucho prestigio. A la Abuela, que es una librería, una librería también de mucho prestigio, las dos cosas. O a los Candiles, que el otro día estuve allí y se han transformado en una cosa muy rara, que ya no parecen los Candiles. Es una cosa rara, sí. Entonces aquellos lugares de perversión eran los que frecuentábamos en aquellas fechas. Y bebíamos vino, bastante vino. A fe mía, a porrón. Y entonces también lo que ocurrió, ya me queda la mitad nada más, de lo que iba a decir. Lo que ocurrió luego es que empezamos a experimentar también allí en aquella cárcel de la Milagrosa ciertos cambios en nuestra vida. Nosotros éramos gente libre, feliz, que vivíamos allí en el colegio y bueno, éramos felices y libres, ya digo, hacíamos casi lo que nos daba la gana, o no. Solamente teníamos un miedo sobre nuestras cabezas, igual que Asterix y su pueblo temían que el cielo se les cayera sobre las cabezas, nosotros temíamos al cura Luis. No, antes de irnos allí. Luego ya fue Sor Ángeles, sí, es verdad. Cuando todavía estábamos solos allí tranquilos en el colegio viejo, nuestro miedo era el cura Luis. Entonces, que podía aparecer por cualquier sitio, tenía el don de la ubicuidad. Y cuando menos se lo esperaba uno, allí aparecía. Bien, no tenéis ningún privilegio. Y entonces pues nos tenía allí, claro, un poco atemorizados, pero era el único temor. Y como ya era un temor que conocíamos, pues ya casi no le hacíamos ni caso. Pero llegamos allí a la Milagrosa y entonces ya los temores eran otros. El principal fue... Bueno, hubo varios cambios. El primero, la calefacción, que nosotros no sabíamos que existía tampoco. Era como las chicas. De pronto resulta que en las aulas había calefacción. Y no se pasaba frío, no teníamos una estufa de butano como la que... Y que donde asábamos gansitos, exactamente.
y que don Leandro, cuando alguien fastidiaba mucho, les pegaba la estufa bien cerca de las partes traseras en las mesas, para que se tostaran. Entonces, allí descubrimos que además de chicas también existía la calefacción, un invento maravilloso. Y también descubrimos que había salones de actos en los colegios, un patio para el recreo, laboratorios, había de todo, pero también estaba Sor Ángeles. Y eso pues casi anulaba todo lo bueno que tenía el resto de las cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que hace poco lo comentaba con mis ilustres organizadores, colegas, que Sor Ángeles un buen día llegó al aula y se encontró con que la pizarra estaba llena de inscripciones de todo tipo, básicamente políticas, porque fue aquel año de las primeras elecciones y ahí la pizarra nuestra, de nuestra clase, de los chicos, estaba llena de símbolos de todos los partidos, del espectro político, desde la derecha hasta la izquierda. Pero no quedaba, yo creo, ni una parte de la pizarra donde se pudiera escribir algo. Y entró Sor Ángeles, cabizbaja, como solía entrar. Y al levantar la cabeza y ver aquella pizarra llena, pues puso un feo gesto. Y cuando acabó sus rezos dijo: ¿y esta pizarra? ¿Qué hace aquí tan llena? No, ¿qué hemos estado escribiendo? No, esto no puede ser, ¿eh? A partir de mañana yo voy a restringir las tizas, y todas, porque esto es un gasto de tizas que no puede ser, tanta tiza. Dice, así que lo que vamos a hacer es que yo traeré 2 tizas cada mañana, Y a fe mía que cumplió su palabra, porque a partir de ese momento todos los días llegaba con 2 tizas, solamente 2 tizas. Hasta que un día vimos que con 2 tizas no se podía escribir en la pizarra y no podíamos expresarnos libremente. Así que decidimos, y creo recordar que uno de los impulsores de aquella decisión fue Iñaki, aquí presente, decidimos comprar un paquete de tizas o 2 entre nosotros para tener tizas y poder escribir. Así que las compramos y no solo las compramos y las usamos, sino que retamos a Sor Ángeles. Porque aquella mañana troceamos todas las tizas y las pusimos en el ticero, de tal manera que cuando ella llegó, pensando que iba a ver las 2 exiguas tizas que habitualmente dejaba, se encontró aquello lleno y dijo: ¿qué hace ahí tanta tiza? Fuimos valientes, nosotros le dijimos: es que si no, no podemos escribir en la pizarra lo que nos apetezca. No podía con nosotros, es la conclusión. Por más que quiso, pues se tuvo que aguantar, y tuvimos que enseñarle que las tizas las poníamos nosotros. Después llegaron otros tiempos en los que ya nos cambiábamos al otro edificio, a las terciarias, y recogíamos papeles y cartones y hacíamos bocadillos en aquel cuchitril de la entrada, donde tenía un ventanuco desde el cual vendíamos los bocadillos y muchos se escapaban, efectivamente, aprovechaban la coyuntura de aquel recinto para huir al exterior. Y ¿Me te acuerdas tú, verdad? Vaya que me acuerdo. de hecho, antes, Yo abrí y cerraba. cuando hemos estado allí, Isabel de lo que más se acordaba era de eso, precisamente, de la gente que huía por aquel habitáculo, donde hacíamos los bocadillos y también pues huíamos por allí. Era un escondite muy bueno porque estaba en la misma clase, pero estaba por detrás del profesor, de tal manera que cuando iba a venir, por ejemplo, pongamos que el profesor de latín, don Luis Hernández, por ejemplo, pues nosotros nos ocultábamos, el que tenía esa intención insana de irse, a lo mejor se quedaban en el cuarto y desde allí le vacilaban, claro, y si no, pues se iban, saltaban por las ventanitas y se iban. Y por aquellos tiempos también me vienen a las mentes, en aquellos últimos años ya del COU, ya solo quedan 2 horas, en aquellos últimos años del COU me vienen a las mentes los métodos que utilizaba Pepe Maca para copiar en los exámenes, que eran métodos maravillosos. Por ejemplo, os voy a contar uno que fue el mejor, que fue en COU, ya cuando resulta que pues, la mayor parte de la gente no tenía ni idea de latín, porque habían tenido un profesor con el que habían aprendido menos y 3 o 4 pringaos habíamos aprendido un poquitín más. Un poquitín más. Entre ellos yo, para mi desgracia, me encontraba. Y estaba Cuca, y estaba, pues yo creo que Isabel Fernández me suena también, y algunos más que quizás están ausentes.
Entonces, Pepe Maca decidió que en un examen de recuperación que había de latín, que era definitivo y solamente lo tenían que hacer los pendientes, pues que de alguna manera ellos tenían que copiar porque si no, no iban a aprobar ninguno. Entonces, vino a mí y me propuso varios métodos. El primer método, que enseguida lo rechacé, consistía en que, como siempre había allí en el aula cartones y cajas, pues me dijo que lo que yo tendría que hacer era meterme en una caja, en un frigorífico, y desde allí pues hacer la traducción. Y yo le decía, no voy a ver nada dentro de la caja. Pero el Maca no veía problemas, porque dice, pues te llevas una linterna y con la linterna pues vas haciendo la traducción. Me negué porque vi que aquello corría peligro mi persona en aquella actividad. Entonces, en lugar de emplear el tiempo en estudiar latín, pues Maca empleó el tiempo en hacer una planificación que era digna de un atraco a un banco, porque lo tenía todo perfectamente controlado, ¿no? Entonces, ya resumiendo, la cuestión fue la siguiente. En el aula donde estábamos, en terciarias, había unas ventanas que daban al patio del recreo de las niñas pequeñas, y entonces en español es donde estuvimos planificando, efectivamente, que parecía, llevaba un plano como los planos de los asaltantes de los bancos, ¿no? Y aquí te vas a poner tú, aquí se va a poner... De tal manera que tenía controlado el lugar de cada uno. Entonces, había 3 personas estratégicamente situadas, y una de ellas era al lado de la ventana, una compañera que estaba allí y que tenía la misión de llevar atado en una pierna un hilo, que se descolgaba a través de la ventana y llegaba hasta el patio del recreo. Entonces allí, con aquel hilo, bueno, nosotros teníamos, la primera función consistía en que cuando ya sabían el texto que había que traducir, Pepe Maca había distribuido a cada uno de los que tenían que hacer el examen varios trocitos de papel del tamaño del diccionario de latín para poderlos ocultar, con trozos del mismo tamaño de papel carbón para hacer copias, y luego distribuirlas. Entonces, el primer paso era copiar el texto que había que traducir y alguien, así, con disimulo, arrojarlo por la ventana para que cayera en el patio. Ese primer paso salió muy bien y cayó efectivamente el papel. Nosotros estábamos ya esperando allí como lluvia de mayo que cayera aquel papel. Y cuando caía el papel, nuestra misión era coger el papel y salir por pies de allí para colocarnos en algún sitio discreto donde poder hacer la traducción, armados de los diccionarios de latín. Claro, yo le dije, vamos a tardar por lo menos media hora, a ver qué hacéis mientras. No, bueno, pues mientras, decía el Pepe, cada uno tiene ya, él había organizado a todo el mundo y dice, cada uno ya que vaya intentando hacer la traducción por su cuenta, hasta que llegue la buena. Así que terminamos de hacer la traducción con gran sufrimiento, porque nosotros tampoco éramos duchos precisamente en la materia, Habíamos aprobado pues de caridad en algunos casos. Y entonces pues cuando terminamos la traducción, el siguiente paso consistía en bajar otra vez al patio y enrollar la traducción hecha en un papelito, en el hilito que pendía de la pierna de María José Rubio. Y entonces, pues, cuando teníamos ya cogido el hilito, pues tirábamos del hilito. María José notaba la presión en su pierna y ya solo tenía que tirar del hilito, ¿no? De tal manera que con esa primera traducción se suministraba el texto. Hubo 3. Esa primera sí, ahora la primera fue a parar a esa fila donde estaba María José, ¿no? Y todo el mundo tradujo a través de esa traducción, con los papeles carbón que Maca había distribuido a cada uno y que cada uno tenía. La segunda traducción la teníamos que meter por debajo de la puerta del aula. Entonces a nosotros también, todo hay que decirlo, nos había distribuido papel carbón para que no tuviéramos que hacer varias copias, ya con una bastaba, ¿no? Entonces, por debajo de la puerta estaba Sagrario Riesco, estaba allí en el bordecito de la puerta esperando a ver cuándo aparecía por debajo el papelito. Claro, ya tenía la pauta de que cuando María José ya distribuía la otra traducción, cosa que iba a ver rápidamente, sabía que era inminente la llegada de la traducción. Así que
Su misión consistía en estar mirando continuamente debajo de la puerta para que cuando apareciera el papel, pisarlo rápidamente, arrojar un bolígrafo como el que no quiere la cosa y agacharse a coger la traducción que luego tenía que pasar a los de sus filas. La más difícil fue la otra, que era para la fila del medio, porque ahí no había manera de introducir. Y bueno, pues era una opción, pero al final no encontrábamos la manera de meter esa tercera traducción. Entonces vimos a una niña que debía ser de primero de BUP, por el aspecto que tenía. Le dijimos, niña, con la autoridad que imponía nuestra prestancia, pero de gente adúltera. Claro. Entonces, niña, ¿tú por la mañana vienes aquí a esta clase? Sí, sí. Y le dijimos, pues tú pasas ahora ahí y en la fila del medio dejas este papelito en una silla. La niña se negaba, pero fue conminada por medios coercitivos y terminó entrando con la traducción. Entonces, ¿y qué hago? Decía, pues, dices que yo no me he dejado ningún libro, pues tú le dices al Willy, que así se le llamaba al de latín, le dices al Willy que te has dejado unos libros y que tienes que cogerlos, entonces coges los primeros libros que pilles. Y eso es lo que hizo, entró, dejó la traducción y se llevó unos libros de uno que estaba allí. Y de esa manera Pepe Maca consiguió que todo el mundo aprobara latín, una cosa maravillosa. En fin, pues esas cosas que pasaban en aquellos tiempos, esas cosas, claro, que ahora podemos contarlas porque nadie nos va a decir nada. En aquel tiempo, a ver, no íbamos a ir en aquel tiempo a decirle a los profesores, ¿qué hemos copiado? Había que callarse. Así que ese era uno de los métodos mejores de Maca para copiar. Otro muy bueno fue cuando se grabó en un radiocassette toda la clasificación de periódicas de los animales con don Leandro y se la había grabado con un microfonito y entonces se llevó un radiocassette. Esto ya era en primero de BUP, en los tiempos previos a la existencia de las chicas. Y entonces pues llevaba el cassette en una carpeta y un auricular que dependía de su oreja y que luego iba por debajo de la ropa, incluso se había dedicado a pintarle del color de la carne el cable para que no se notara mucho. Pero el caso es que me dijo, lo que pasa es que me dijo, porque yo era su cómplice, yo siempre era el cómplice del Maca en estas cosas de copiar. Entonces me dijo, Juto, lo que voy a hacer es meter algunas cosas de mentira, dice, porque el Leandro no se va a creer que lo haga tan bien. Entonces puso tantas cosas mal que le suspendió. A pesar de que estuvo completo. Por su mala cabeza. Una gran figura. Bueno, pues nada, yo ya voy a acabar. Lógicamente, bueno, luego nos fuimos de viaje algunos a Palma de Mallorca y lo pasamos muy bien. Íbamos a una discoteca que se llamaba La Sirena, si os acordaréis, que era maravillosa, donde bailábamos hasta el amanecer. Y nada, pues después de todas estas risas yo tengo también la misión aquí de recordar a los compañeros que ya han muerto y que no están hoy con nosotros. Recuerdo, por ejemplo, pues a José Ramos, que murió hace ya unos años, estuvo con nosotros hasta segundo de debut. A Jesús Manuel Sánchez Martín, que murió también el año pasado en un accidente de tráfico. O a Joaquín García, que murió también hace un par de años, víctima de un cáncer, y a los cuales echamos todos mucho de menos. Sin duda su ausencia se nota y estarían aquí ahora, y Joaquín precisamente pues fue una de las personas que más impulsó esta celebración que hoy estamos teniendo. Él lo hubiera disfrutado mucho y desde hace muchos años él y yo habíamos estado pensando en este acto que luego no pudo hacerse. Entonces, yo personalmente, esa que más recuerdo era mi amigo del alma, era uno de mis grandes amigos. Los otros también, por supuesto, pero quiero que este acto sea un poco recuerdo de todos ellos y que en su honor pues nos tomemos también una copa, que seguro que lo agradecerían.